Isaías capítulo 5. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. En tono de canto, Isaías el profeta declara la sentencia del Señor sobre un pueblo que no quiso admitir amonestación, ni quiso escuchar el consejo del Señor, ni quiso escuchar lo que el Espíritu Santo les advertía. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Aquí el Señor se tomó el trabajo de limpiar todo un campo para sembrar buena fruta. Pero he aquí que el campo produjo uvas silvestres, uvas que no se pueden comer, uvas amargas, ácidas, agrias, incomibles. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? El fruto que dio el campo no era el esperado. El fruto que dio ese campo, el cual Dios había trabajado arduamente para que ese campo diera fruta, no dio la fruta que Dios esperaba que dé. Estos son los frutos de los hombres, que Dios los puso en la casa de Dios para que puedan hablar correctamente y honestamente la palabra de Dios, pero se desviaron de lo que Dios le había determinado para ellos, siguiendo otra corriente de pensamiento y escuchando otra doctrina de espíritus malignos, no de Dios, doctrina de demonios, como dice la Biblia, espíritus de error, corrientes de pensamientos diferentes a las que Jesucristo estableció para su iglesia, porque no obedecieron al Espíritu Santo, no se sujetaron al Espíritu Santo, dieron un fruto extraño, un fruto silvestre, un fruto. ¿Qué es el fruto silvestre? El fruto silvestre es el fruto que crece sin que nadie lo siembre, pero ese fruto silvestre no es comible, porque es amargo, no tiene sabor, no se puede comer. Mas el fruto que el hombre siembra en el campo, ese sí produce el fruto verdadero. Pero hay plantas que crecen por sí mismos. La maleza también produce sus propios frutos, pero estos no son para consumo humano, sino son para ciertos animales y ciertos insectos, pero no para consumo humano. Y acá Dios está reclamándole a su pueblo. ¿Cómo? Yo te di todo. Te di mi palabra, te di mi Espíritu Santo, te di mi consejo. Y tú diste un fruto diferente al que yo quería que tú dieras. Ay, iglesia, iglesia del Señor Jesucristo, no sabes lo que te espera por no obedecer lo que el Espíritu Santo había dicho desde un principio, de lo que era más conveniente para ti, oh iglesia, que has desacreditado las palabras y las ordenanzas del Espíritu Santo y has seguido tus propios consejos, porque el Espíritu Santo siempre nos enseña la palabra de Dios, nos educa en la palabra de Dios y nos revela la palabra de Dios. El Espíritu Santo no contradice la Biblia, al contrario, el Espíritu Santo confirma la Biblia. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Escuchen, la viña es la iglesia, el pueblo de Dios. Le quitaré su vallado, su protección, escuchen, y será consumida. Aportillaré su cerca, romperé su cerca, quitaré su cerrojo, destruiré su cerca, y será hollada, pisada, aplastada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada.
y crecerán el cardo y los espinos. Así está el pueblo de Dios. El espino y el cardo son plantas que pinchan, hincan, duelen, lastiman. Así está el pueblo de Dios. Ese es el fruto que está dando. Critican, murmuran, cuestionan, debaten entre sí, se señalan, se condenan, se acusan. Eso no es el fruto que Dios pedía para la iglesia. Espinos y cardos se están dando. Y Dios decía que quería uvas suculentas, jugosas, nutritivas, para que el pueblo participe del buen fruto. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Se detiene el Espíritu Santo sobre una iglesia que no da el fruto que Dios exigía, porque Dios es amor, pero Dios es demandante y Él demanda de que tú des el fruto por el cual Él te amó y se entregó por ti. No habrá derramamiento más del Espíritu Santo sobre ciertas iglesias que rehusaron obedecer al Espíritu Santo y ya no dan el fruto que Dios quiere dar. Ay iglesia lo que viene. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. La casa de Israel es todo aquel que invoca el nombre del Señor. Una cosa es la casa de Judá, que son los judíos, pero la casa de Israel somos todos los que invocamos al Señor. Dice, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Dios quería que el pueblo haga justicia, pero el pueblo clama porque tiene necesidad, cuando Dios dio todas las cosas. Clama injustamente a Dios. Voy a poner un claro ejemplo. Clama injustamente a Dios. Si yo voy a cometer un delito, si yo voy a cometer un pecado, si yo voy a transgredir la ley de Dios, y luego tras cometer el pecado, el delito e infringir la ley, me viene una pena de la cárcel por cuanto he hecho algo ilícito, he delinquido, he robado, he estafado, y viene una sentencia sobre mí y viene la pena de la cárcel, 7 años de prisión en la cárcel por infringir la ley. Clamaré a Dios y le diré, ay Señor, sácame de esta cárcel porque es incómoda. No, Dios no me va a sacar de la cárcel porque yo mismo, siendo consciente, infringí la ley. Entonces el pueblo dice que clama a Dios. Y en el libro de Isaías también, Isaías dice que el pueblo clamaba a Dios, como que si el pueblo hiciera justicia, como que el pueblo exigía a Dios que le respondiera, aún siendo así injusto y no haciendo la justicia de Dios. Dios es santo, Dios es puro y en ninguna manera ninguno puede burlarse de él. Y dice, yo esperaba que hagan juicio en el sentido de que entren en razón, que obedezcan mi palabra, que entiendan lo que yo les estoy hablando. Pero hay vileza en medio del pueblo, hay vileza, hay bajeza, hay pecado, hay cosas muy vil, muy bajas, muy despreciables. Hay mucho pecado en la casa de Dios. Esperaba justicia, que hagan justicia. Justicia es hacer lo recto, lo honesto, lo correcto, pero no lo hicieron, sino que están clamando a Dios por sus propias injusticias, sus propios yerros, errores y falencias. Viene el fin de la iglesia. El anticristo perseguirá a la iglesia, por cuanto los hombres que Dios puso para pastorear la casa de Dios no hicieron lo correcto ante la presencia de Dios. Hay algunos muy pocos hombres que sí hicieron la voluntad de Dios. Estos tendrán recompensa en el cielo, mas los demás les espera una tortura eterna.